Damos paso a nuestra siguiente ponente, Marianne El Ghani, a la que agradecemos enormemente su participación. Merci beaucoup, Marianne, por el esfuerzo de hacer esta conferencia vía Zoom y sobre todo por el cambio horario, porque está hablándonos desde Canadá, donde hay una diferencia horaria notable. Marianne El Ghani es médico especialista en oncología ginecológica y cirugía robótica y, bueno, tiene numerosa experiencia profesional en diversos departamentos, tanto en Francia, en Suiza, como en Canadá ahora mismo, donde ha trabajado dentro del ámbito de la cirugía ginecológica. Pero la hemos llamado a estas conferencias por uno de sus ámbitos de trabajo, que ha sido el estudio de la cirugía medieval islámica. Y por ello no vamos a pasar a leer todo su currículum, puesto que es amplio y estaríamos los 20 minutos, y nos va a hablar de una reconstrucción de una operación ginecológica en la España musulmana medieval. Muchísimas gracias, Marianne, vuelvo a repetir, por tu participación y por el esfuerzo, además, de hacerlo en español. Muchas gracias por su invitación y estoy muy honorada. Disculpe mi acento francés y vamos a empezar a partager el écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Ok. Ok. Perfecto. Buenas tardes, me llamo Mariam y soy una cirujana en Canadá. Y voy a hablarle de las operaciones quirúrgicas en la España medieval, la España musulmana. Solo para recordar, la cirugía en las otras partes de Europa conocía un desarrollo muy en el 20 siglo, en el siglo XIX. Estaban los barberos cirujanos sin formación médica que practicaban la cirugía antes del siglo XIX, por ejemplo en Francia. Tenían poco conocimiento de la anatomía antes del Renacimiento. Y la formación médica, por ejemplo, en la Escuela de París, estaba principalmente teórica, antes del siglo XIX también. La aparición de los hospitales universitarios es en el siglo XX y no había ninguna anestesia, ninguna antisepsia, ninguna asepsia antes del siglo XIX o del siglo XX por la asepsia con Pasteur. Y en la España medieval. Aquí es un esquema de la vascularización de una mujer embarazada por Mansur Ibn Ilyes. Es un manuscrito en París, en la Biblioteca Nacional. Y cirugía en castellano es muy próximo de la palabra árabe, ceraja, que significa cortar. En la España medieval y en el mundo árabe, la formación de la cirugía estaba integrada en la medicina. Estaban médicos y cirujanos laicos, no sacerdotes como en Francia o Bélgica, etc. Y tenían una formación teórica y práctica. Por la formación teórica, tenían certificados de lectura por los libros mayores en greco, árabe o en hindi.
tenían casos clínicos y conferencias, estaban discusiones sobre casos difíciles y la estudia de la anatomía estaba muy desarrollada. Además, tenían una formación práctica con prácticas clínicas y una formación de deontológica médica que aparece en el mundo musulmano con el Adab el-Tabib, es un libro de Ruawi que estaba estudiado por los cirujanos y los médicos desde el siglo IX, en España también. Y al fin tenían un diploma de medicina que se llama la IJESA. La IJESA es como nuestra tesis. Puede ser una IJESA de historia o derecho. En este caso es de medicina para practicar la cirugía. La formación teórica se desarrollaba en las universidades y las bibliotecas. Había universidades públicas en España. Una de las más viejas es la Madrasa de Granada, fundada por Yusuf el primer en el siglo XIV. Estaba una universidad de Derecho, Medicina y Matemática. En el mundo musulmano, la formación teológica se desarrollaba mucho en las mezquitas o las sinagogas. Había una gran concurrencia para los profesores, los mejores profesores y estudiantes. Estudiantes estaban becarios y profesores asalariados. Había una grande concurrencia para tener una colección de libros médicos de todo el mundo. Y para la formación práctica se desarrollaba en el Maristán. El Maristán es el hospital universitario en el mundo musulmán y en España. Aquí es una reconstrucción del Paseo del Maristán de Granada, que estaba construido por Mohamed el-Ghani, un nazarí de Granada en el siglo XIV. El personal estaba remunerado y laico, es muy diferente, por ejemplo, de Francia o de Inglaterra. Estaban departamentos distintos, es por decir un departamento por la ortopedia, un departamento por la ginecología. Los pacientes tenían habitaciones individuales y es muy importante para los pacientes con fiebre. Hay una 40 y hay un departamento solo por los pacientes con fiebre. Hay una farmacia autónoma y muy importante para la cirugía y el higiene, agua corriente potable y alcantarillas. Aquí son los restos del Maristán granadino que es en restauración. Puede ver al león de la Fuente del Paseo, que es en el Museo de la Alhambra, y la piedra fundacional con la historia del Maristán, que es en el Museo Arqueológico de Granada. El agua, el higiene, estaba muy importante para la cirugía y para el éxito de la cirugía en la España musulmana, en la España medieval y en el mundo musulmán. En todas las ciudades mayores como Madrid, como Murcia, como Granada, había agua corriente y alcantarillas subterráneos. Por ejemplo, en París, los alcantarillas es solo desde el siglo XIX. Y la gente en España utilizaba letrinas, que es muy importante,
y se va en el hammam, practicaba las abluciones y utilizaba jabón de Alepo, que es muy desarrollado en el mundo árabe y en el mundo en España y Marruecos. Puede ver a canalización de agua potable en Granada, en la Alhambra, y por debajo alcantarillas subterráneas en Murcia. ¿Qué operaciones se practicaban y cómo en el mundo español medieval? Aquí es una ilustración de una operación de cesárea describida por Al-Biruni, que es un libro conservado en la Universidad de Edimburgo. He elegido un ejemplo, la citolitotomía vaginal. Es una operación para tratar las litiasis de vejiga, las piedras en la vejiga. Por ejemplo, tenemos la señora Vargas, vive en Granada en el siglo XI. Tiene 35 años y tiene una historia de cólico renal. Se presenta, por ejemplo, en el Maristán de Granada con anuria, sin pipí, fiebre y dolor abdominal baja. Los médicos del Maristán diagnosticaban una litiasis de vejiga, una piedra en la vejiga. ¿Cómo se trataba? Se trataba, según un libro mayor en la época medieval y por el Renacimiento en Francia y toda Europa, el Tasrif, de un cirujano cordobés del siglo IX, Abu al-Qasim al-Zahrawi. Este libro es el primer manual de cirugía ilustrado. Hay 200 instrumentos descritos, numerosos casos clínicos y instrucciones para la anestesia y las técnicas quirúrgicas en urología, ortopedia, ginecología, etc. Por el primer, según Abul Qasis, debemos instalar a la paciente y es la primera vez que es describida la posición ginecológica. Solo para recordar, se llama la posición de Trendelenburg y estaba describida en el resto de Europa en el siglo XVIII. Después debemos hacer una depilación pública y después debemos limpiar la zona quirúrgica y Abul Qasis utilizaba alcohol etílico que estaba descubierto en Inglaterra solo en el siglo XVII por Boyle, aguas florales y algodón. El algodón se utilizaba mucho en España, pero no en el resto de Europa. Después, la anestesia. Para la anestesia se utilizaba alucígenos, jarabe de opio, semilla de adormidero, alcohol etílico. Y mezclalo todo, Abul Qasis, y mezcla jarabe de opio y alcohol etílico. Esta mezcla se llama el laudanum y estaba descubierto en Inglaterra solo en el siglo XIX. Estos son utilizados por vía local, vía rectal, vía vaginal también, vía oral. Y Abul Qasis utilizaba la esponja soporífera. Es una esponja imbiba con esta mezcla de jarabe de opio, alcohol etílico, y la pone sobre la nariz y la boca del paciente para la anestesia. Describido dosis sobre dosis y antídoto, y para Abul Qasis y los árabes, el antídoto del opio estaba la canela. Y consejo de monitorizar la respiración y el pulso
del paciente. Para obtener el alcohol etílico es muy importante. Debemos utilizar el alambico, en árabe el imbic, y hay un alambico en el Museo Arqueológico de Granada, de Madrid, désolé, que es muy bien conservado. Y los príncipes activos son isolados y conservados en fioles. Hay una fiola en el museo, en el MAN también. Después debemos hacer una exposición vaginal. Para la exposición vaginal, Abulcasis ha descrito tres instrumentos. El espéculo es el primer espéculo dedicado solo por la ginecología. Es el espéculo de Abulcasis. Un gancho quirúrgico y retractor. Este espéculo es una reconstrucción en London y el gancho quirúrgico y el retractor son conservados en el Museo Arqueológico del Cairo en Egipto. Después debemos hacer una incisión véfico-vaginal según Abulcasis. Podemos utilizar un bisturí. Tenemos bisturí en Granada, en el Museo de la Alhambra, en Córdoba, en Madinat Zahra, y en Fustat, en Egipto también. En Egipto también, sí. Después, debemos hacer lo que se llama una litotrifia intracorporal. Es una técnica inventada por Abulcasis y que se practicaba ahora todavía. Es triturar y pulverizar la litiasis, la piedra, para obtener un volumen mínimo para su extracción. Y por eso podemos utilizar un Midas, que es un estilete quirúrgico. Hay un Midas en el Museo Arqueológico en Madrid, o una sonda quirúrgica también conservada en el Museo Arqueológico. Y al final, si es difícil, Abulcasis describe lo que se llama el cefalotripter. Es una pinza para triturar a la piedra. Aquí es una reconstrucción en el Museo de Ciencia en Estambul. Y luego debemos hacer una irrigación de la vejiga. Para hacerlo, Abulcasis inventa lo que se llama la zaraca de pistón. Es la primera jeringa de pistón. Estaba inventada por Abulcasis y sirve para el cateterismo vesical. Podemos hacerlo por la incisión vético-vaginal o por la uretra. Sirve a la irrigación de la vejiga y Abulcasis utilizaba aguas florales y sirve a la expulsión de los litiasis, de las piedras. Aquí es una zaraca de pistón, es una reconstrucción de la que está describida por Abulcasis en el Museo de Sharjah. Debajo es una cánula quirúrgica en el MAN también, y debajo es una zaraca para la vejiga, es una reconstrucción en Estambul. Y al final debemos suturar a nuestra incisión véjico-vaginal. Abulcasis es el primero a explicar el método de suturar, y el método es plano a plano, es decir, el plano muscular con el plano muscular y después el plano mucoso para el plano mucoso. Y según Abulcasis, es para evitar una complicación que es la fístula. Antes de suturar, debemos stopar la sangre, hacer una hemostasis con cauterio
Hay más de 40 cauterios diferentes descritos en el tasrif. Para suturar, podemos utilizar el hilo de seda, que es Abulcasis es el primero a utilizarlo para suturar, y inventó también el primer hilo resorbable, que es el catgut, y que se utiliza también el hilo de seda todavía en los hospitales en todo el mundo. Y para la técnica de suturar, podemos hacer lo que se llama un overlock intradérmico. Es describido por la primera vez por un español, pero no hay una otra palabra que overlock. Es una manera de suturar sin cicatriz al final. Y la primera vez es por Abulcasis. Podemos ver una aguja recta que estaba conservada en el Museo Arqueológico en Córdoba. Debajo es un cauterio con punta redonda en el Museo de la Alhambra en Granada. Y debajo, un hilo de catgut en el Hospital Universitario de Quebec en Canadá. Aquí es un artículo muy reciente de 2019 con una nueva técnica que se llama la citolototomía transvaginal. Estaba en solo 5 años. Pero no sabe si los autores saben que esta nueva técnica estaba describida por Abulcasis en el siglo IX. En conclusión, en la España medieval, 1000 años antes del resto de Europa, hay un desarrollo temprano de la cirugía y de la medicina. Hay maristas, universidades. Los cirujanos tenían una formación teórica, práctica y ética. Hay un desarrollo de la higiene y de la anestesia. Y habían creado técnicas, instrumentos quirúrgicos que son todavía en uso. Y por la derecha es una ilustración del cirujano de Istambul, Sharafeddin. Gracias por su atención y gracias por el llegado español medieval que se usó todavía en todos los hospitales. Muchas gracias, Marianne, por tu magnífica exposición.